Más mínima interrupción. Usted y yo vamos a coordinar allí, vamos a ayudar que no haya la más mínima interrupción. Vamos a aprender. Siempre lo digo, me agrada que todo aquel que venga aquí aprenda. Entonces, un corazón abierto y el texto sagrado, porque vamos a ir a la palabra para que lo que estamos hablando aquí, usted sepa que tiene una base bíblica. Eso es importante en cualquier estudio. Es muy importante en cualquier etapa del estudio. Vamos a tener el corazón abierto, pero también el texto sagrado, para que cuando mencionemos algo aquí, usted lo compruebe en la Biblia, ¿verdad? Entonces usted dice, lo que nos están hablando es cierto. No están diciendo nada contrario, nada extraño. Entonces, qué importante, ¿verdad? El corazón abierto, una total disposición al Señor y también el texto sagrado. Vamos a tomar allí un texto base. Quiero que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Romanos y nos vamos a ubicar allí, amados, en el capítulo 12. Eso, qué bendición. Carta del apóstol Pablo a los Romanos. Sí, eso es. Más exactamente en el capítulo 12, ahí está. Y nos ubicamos en el versículo 2. Qué bendición. Romanos capítulo 12, el versículo 2. En una inspiración hermosa. Eso, mire, vamos a esperar que todos se ubiquen allí. Qué hermoso cuando hay... sí, Romanos 12:2. Romanos 12:2. Cuando hay anhelo de aprender, esto es hermoso. Es la experiencia más hermosa. Aparte de todas las cosas que siempre menciono aquí, que de hecho usted ya las conoce. Alguien dijo que son frases que ya tienen allí la marca registrada de aquí de la iglesia. Entonces nos agrada aprender, que no haya la más mínima interrupción y que sea una experiencia gloriosa, el aprender la palabra, una experiencia hermosa, una experiencia gloriosa que lo edifique. Vamos a ir al texto sagrado, toda esta meditación, entonces honrando al Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice allí Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También lo tenemos aquí en pantalla, tenemos aquí todas las ayudas, todos los recursos a disposición del pueblo para que sea más provechoso. Entonces también Romanos 12:2 también ya lo tenemos allí en las pantallas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con base en este texto, amado, vamos a traer el tema. Siempre pedimos a Dios que nos guíe en los temas que se van a tratar y pues obviamente siempre anhelando, deseando que cada tema edifique más y más. Cada vez que estudiamos un tema con base en la palabra, el objetivo que más y más edificación haya en su vida y en mi vida. Más edificación, más crecimiento espiritual, más conocimiento de lo alto. Amén. Y entonces hablemos de este tema, entendiendo los propósitos de Dios. Ahí está, ahí ya lo tenemos, que quede impreso. Permita al Espíritu Santo que quede impreso allí en su corazón. Entendiendo los propósitos de Dios. Amén. Entonces, guiados por Dios lo vamos a hacer con la ayuda preciosa, la guianza del Espíritu Santo. Es muy importante que cada creyente entienda con qué objetivo Dios lo ha traído a su santa presencia. Amén. Debemos recordar claramente, amado, que el milagro más grande que usted y yo hemos experimentado no es una sanidad, eso es una bendición. El milagro más grande que usted y yo hemos podido experimentar ha sido un encuentro con Jesucristo el Redentor. Ese es el milagro más grande. El milagro más grande no es que Dios me sane, ¿verdad?, de que me complete una extremidad, que tal vez el Señor me quite aquí la migraña, que tal vez el Señor, ¿verdad?, me sane de un cáncer. Son bendiciones, no estoy descartando que eso no tenga algún valor, son bendiciones, pero el milagro más grande
que haya podido suceder en nosotros es haber tenido un encuentro con el Dios del cielo. Ese es el milagro más grande. Porque de ahí en adelante voy a aprender muchas cosas de Dios. De ahí en adelante me voy a preparar para el encuentro glorioso con el Rey eterno, un día de estos no muy lejano. Entonces debemos entender cuál es el propósito con el cual Dios me ha traído a este camino. Me ha traído para darme salvación. Me ha traído para que experimente su gloria. Me ha traído, oh gloria al poder de Jesucristo. Me ha traído a este santo camino para prepararme y estar listo para mi encuentro en la eternidad. Amén. Y debemos de entenderlo. Amén. Y para entender esto, amado, tenemos que abrir todo el corazón a Dios. Todo el corazón. Si lo hacemos, vamos a perseverar sin detenernos incansablemente. Vamos a estar cada día en una relación más íntima con el Señor. Y vamos a estar listos para nuestro encuentro celestial. Amén. Qué bueno es el Señor. Por eso la palabra nos dice aquí que debe haber una renovación en la mente. Amén. Dice la palabra aquí en los textos que hemos tomado aquí. Y ya luego vamos a irnos a otros puntos en la palabra para seguir profundizando más en esto. Dice aquí en una inspiración hermosa: no nos debemos conformar al pensamiento de las gentes en este tiempo. Usted sabe que el mundo sin Dios va contrario al camino. El mundo sin Dios va cada día en picada. El mundo sin Dios cada día se hunde más y más en las tinieblas. Pero así no sucede con el creyente. El creyente no se conforma a este siglo. Dice, sufre una transformación en la mente para poder entender el objetivo del Señor. Y esto es tan importante, amado, porque hay personas que no entienden para qué están en una congregación. Amén. No es el caso aquí. Pero hay personas que no entienden por qué están en una congregación. De hecho, hay personas que piensan que solamente la vida cristiana es cantar y tal vez danzar y tal vez hablar algunas lenguas. No, eso no es todo en la vida cristiana. ¿Sabe cuál es el todo en la vida cristiana? Vivir para Dios. Vivir para Dios. Vivir para Dios. El resto de días que nos quedan aquí en la tierra, tenemos que enfocarlos en Dios. Vivir para Dios. Vivir para su santa gloria. Ahora, antes de seguir yendo más allá de lo que hasta el momento hemos visto, quiero mostrarles cómo Dios en la palabra se quejó muchas veces cuando el pueblo no entendía. Si usted va a la palabra, qué bendición, Dios en reiteradas ocasiones se quejó porque el pueblo no entendía. Dios lucha para que una persona entienda. Y nosotros decimos, ¿por qué a veces es tan difícil entender los propósitos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay personas que actúan contrario al objetivo que Dios tiene con ellos. Entonces, quiero mostrarles por lo menos algunos puntos para seguir andando en esto, amado, y que Dios nos ayude, que quede algo, que usted hoy, usted y yo, al terminar, entendamos, Dios tiene un programa claro con cada uno de nosotros. Dios tiene un programa preciso y exacto con cada persona. Creo que les dije en días pasados, fue aquí en este lugar que lo dije, creo que fue aquí, que nadie está aquí por casualidad, porque en Dios no existe ninguna casualidad. Alguien, oiga, qué casualidad que hoy estoy aquí. Ay, amaneció y de repente aparecí aquí. No. En Dios no hay casualidades. En Dios hay un programa preciso y exacto para cada persona. Se me queda pensativo y por eso tenemos que ir a la palabra. Entonces, en Dios no existen casualidades. Nadie está aquí por casualidad. Dios tiene un programa trazado con cada persona. Y si usted y yo nos mantenemos en eso,
Amén. Si usted y yo nos mantenemos allí, entonces vamos a entender el objetivo que Dios tiene con nosotros. Vamos a entender allí el programa. Ahora, para que usted se dé cuenta de que hay un programa, bueno, aleluya, mire, cuando uno va a la palabra, amado, esto es precioso, esto es hermoso, amén. Para que usted se dé cuenta que hay un programa exacto, cuando usted va a la carta a los Efesios, y aquí comenzamos a mirar, porque hay muchos puntos que tenemos que allí analizarlos con la ayuda del Señor. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, allí en el capítulo 1, dice, por ejemplo, sí, eso es, Efesios capítulo 1, dice el versículo 4, sí, capítulo 1, versículo 4 de Efesios, dice, hablando del propósito de Dios, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Se da cuenta que hay un programa? Dice, Dios traza una meta desde antes de la fundación del mundo. ¡Ay, qué casualidad! No, en Dios no hay ninguna casualidad. Olvídese de eso. Olvídese de eso. En Dios no hay ninguna casualidad. Oh, ¿cómo quiero que eso quede? Porque a veces uno escucha a creyentes que, ¡ay, qué casualidad! No, no, olvídese de eso. En Dios no hay casualidad. En Dios hay un programa. Y para que usted lo vea, dice el apóstol aquí en una inspiración hermosa, Efesios 1:4, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. No había estrellas, no había sol, no había luna, no había ríos, no había lagos, no había océanos, no había especie vegetal. Y ya Dios tenía un objetivo con cada persona. Amén. Ya hay un propósito y tenemos que entenderlo. Entonces nos escoge. ¿Y para qué el Señor nos escoge? Para cantar aleluya, aleluya, gloria a Dios. No, para que vivamos para Él. Para que con nuestra nueva vida glorifiquemos su santo nombre. ¿Lo está entendiendo, amado? Qué gente tan inteligente, Dios mío. ¿Lo está entendiendo, verdad? Hay un programa. Dios me escoge. No para ser un mundano más. No para ser un corrupto más. No para ser un perverso más. No para ser un instrumento del diablo. No para vivir de acuerdo a la corriente del mundo que cada día va en picada, sino para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces usted puede notar, amado, ya, ¿verdad? Hay un propósito. Tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Y que tenemos que entenderlo, le dije, con un corazón abierto. Ahora, pero también les quiero decir algo más. ¿Por qué entenderlo esto? Porque si no lo hacemos, nos desubicamos del programa de Dios. Les dije, Dios siempre se quejó cuando el pueblo no entendía. Cuando la gente no entiende, Dios se preocupa. Dios dice, ¿por qué no lo hacen? Un texto con el cual estuvimos meditando también en días pasados, que está allí en Isaías, sí, eso es, libro del profeta Isaías. Bueno, vamos mirando en la palabra. En el libro del profeta Isaías, sí, también lo mencioné aquí. Parece que todos los temas que estamos trazando, entonces se relacionan unos con otros. Y algunos textos que ya hemos tomado en otras enseñanzas nos siguen sirviendo. Algunos textos que ya tomamos en algunas otras enseñanzas nos sirven, nos ayudan. Hay suficiente material. Recuerden que en los días del profeta Isaías, Dios se quejó cuando el pueblo no entendía. Oh, gloria a Cristo. Y dice allí, el versículo 2 del capítulo 1, allí, libro del profeta Isaías, dice Dios, a través del profeta, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Dice Dios, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Versículo 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Dice Dios, Israel no entiende. Oiga esto. Dice Dios ahí, en ese versículo 3, Israel no entiende. Como que es más fácil que un asno entienda a su amo que un buey conozca a su dueño. Dice Dios, Israel no entiende.
Qué difícil a veces entender las cosas de Dios. Dios dijo, pero ¿por qué ellos no entienden? ¿Verdad? Entonces el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Dice Dios, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Por eso entendamos. Por eso bien dispuestos, ¿verdad? Por eso bien atentos. Por eso cada día un corazón bien abierto para el Señor. Entonces Dios está diciendo, el pueblo no entiende. Y luego, pues ahí en ese versículo 2 Dios dice, crié hijos y los engrandecí. Y cuando ya estaban en esa bendición, dice Dios, se rebelaron contra mí. Hay gente que no entiende. Mire, el día que Dios lo bendiga es para seguir más adherido a la presencia del Señor. Hay personas que Dios las bendice y se olvidan de Dios, no entienden. Amén, no entienden. Nuestro hermano que nos presidía aquí, ahora en el devocional, dijo, Dios lo bendijo, y ahí lo vemos cada día más aferrado al Señor. Hay personas que no entienden, entonces Dios les da una bendición y se alejan más. El día que Dios lo bendiga a usted es para estar más cerca del Señor. No para tornarse lejos de Dios, no para darle la espalda a Dios. Entonces aquí vemos que Dios dice que Israel no entiende. Pero cuando vamos también, por ejemplo, al libro de los Salmos, en el capítulo 106, estos son unos textos donde vemos la preocupación de Dios cuando el pueblo no entendía el propósito. Les dije Salmos, ahí está. Salmos capítulo 106. También hay un momento en que Dios, a través del autor, se queja y dice, ¿por qué no entienden? Esto es el versículo 7 del Salmo 106. Lo tiene. Eso es, vamos mirando. Eso. Salmo 106, el versículo 7, el autor, en una inspiración de parte de Dios, dice, nuestros padres en Egipto no entendieron. Ahí está, eso es. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No las entendieron. Mira, entre más Dios hacía milagros con ellos, más se rebelaban, más se alejaban. Dice el autor aquí, está hablando de esa generación que salió de un periodo de más de 400 años y Dios obró grandes cosas en ellos. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar. ¿Usted no se da cuenta cómo hay personas en quienes Dios hace milagros y más se alejan de Dios? Porque no entienden. Mire, yo conozco, no, hermano, si me pongo a hablar eso, Dios mío, se nos va el día hoy completo. Yo he conocido personas en quienes Dios ha hecho milagros tremendos. Mire, yo conozco personas que Dios las levantó de la nada, ¿sabe? De nada. El otro día llegó un grupo de personas, con todo el respeto del auditorio, el otro día llegó un grupo de personas, ¿verdad? Que lo único que traían ese día era la ropa de ese día, porque habían quedado en la calle. Y Dios, que es tan misericordioso, los bendijo. De nada lo levanta el Señor. Y cuando todos esperábamos, ¿verdad?, que aquellas personas buscaran más a Dios, le dieron la espalda al Señor. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque no entienden. El día que Dios lo bendiga a usted, sea más agradecido con Dios, más cerca de Dios. No cometamos el error de tantos. Entonces aquí nos sigue diciendo que aquella generación no entendió las maravillas. Ahora, al no entender, entonces se alejan, ¿verdad? Por eso hay dos porciones allí. El versículo 21, ahí mismo de ese Salmo 106, dice, olvidaron al Dios de su salvación. Como no entendieron, entonces olvidaron al Dios de su salvación, lo dice el versículo 21. El versículo 13, ahí mismo de ese Salmo 106, habla algo parecido. Dice, bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron en su consejo. La gente no entiende.
A veces uno espera que personas que ya llevan una trayectoria en la vida cristiana dieran mejores resultados. Amén. Dios espera eso. Dios espera que muchos de nosotros, que por la misericordia de Dios ya hemos recorrido una buena parte del trayecto, que demos mejores resultados para el Señor. Pero podemos mirar un texto más, amado, donde Dios se quejó cuando ese pueblo no entendía las cosas del Señor. En los días de Jesucristo, cuando el Señor hizo una comparación de la generación de los últimos tiempos con la generación de Noé, el Señor dijo: a aquellas personas les llegó el juicio porque no entendieron. Eso lo tenemos en Mateo 24. Sí, ahí está, eso es. Mateo 24, un punto más. Ahí está, eso es. En Mateo 24, desde el versículo 37, el Señor Jesucristo hace una comparación de la generación de los últimos días con la generación antes del diluvio. Lo tiene, Mateo 24, el versículo 37 dice Cristo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Mire como dice el versículo 39, y no entendieron. Oh, qué lío, Dios, para entender los propósitos del Señor. Dice, no entendieron, no lo entendieron, ¿verdad? Mire, el Señor hace esa comparación y cualquier parecido con la realidad, usted ya sabe cómo es. No entendieron, ¿verdad? Entonces, cuando Noé entra en el arca con su familia, recuerde que Noé prepara un arca, y mientras él construía, la otra gente no entendía nada, ¿verdad? Por eso usted ve un grupo de personas siempre más consagrados que otros. Usted ve siempre gente más consagrada que otra en una iglesia, en una congregación, en el ámbito cristiano. Usted puede ver personas entendidas que están allí a la expectativa, ¿verdad? Y Noé entonces construye el arca. Entra él con su esposa, con sus hijos y con las mujeres de sus hijos. Un grupo de 8 personas. Oiga, un grupo de 8 personas entraron. Cuando se cierra la puerta, los otros corrieron, pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué? No entendieron. ¿Cómo se lucha para que una persona entienda el propósito de Dios? Y si sigo mirando, amado, si seguimos aquí analizando, vamos a encontrar muchos puntos donde nos sigue diciendo eso. La gente no entendió. Pero si analizamos, hoy por hoy también, amado, y mucha gente, les dije que aunque está en una congregación no entiende. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos abra todo el entendimiento. Todo. ¿Cómo entendemos el objetivo para el cual Dios nos tiene aquí en este lugar? Abriéndole todo el corazón a Dios. Dios quiere un pueblo entendido que capte la verdad, que capte el objetivo, que capte el propósito de Dios. Entonces por eso ese texto que leíamos de Romanos 12 nos dice que nuestro entendimiento tiene que ser renovado, que haya renovación en el entendimiento. Les dije, por eso usted puede ver personas, gracias a Dios que aquí todo este pueblo está dispuesto para el Señor. Pero ¿por qué usted ve personas más dispuestas que otras? ¿Cierto? ¿Por qué encuentra usted personas con un amor sincero, profundo al Señor, otros no? Ojalá todos camináramos de acuerdo al propósito, al objetivo, al plan de Dios. Para cumplir esto, amado, es importante entonces primero que haya una renovación en la mente, en el corazón. Ya vimos que hay un programa, no se desubique de ese programa. Dios lo tiene en este camino.
con una meta clara. Dios nos tiene a usted y a mí en este camino con una meta clara. Amén. Con un objetivo trazado, con una meta definida. Amén. Si lo hacemos, entonces vamos a caminar de la mano con el Señor. Vamos a estar cada día atentos. Mira, amado, Dios anhela que haya un pueblo que realmente crea en esta meta, en este objetivo, y lo podemos alcanzar con la ayuda del Señor. Dios quiere que haya un pueblo entendido. Qué bueno que haya entendimiento, ¿verdad? Ese entendimiento viene directamente de la presencia del Señor. Un pueblo que entienda muy bien las cosas. Para esto, entonces, insisto, el corazón abierto totalmente al Señor. Cuando usted abre su corazón, Dios le va a enseñar muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, todo esto que hemos aprendido. Mire, amén. En alguna ocasión llega un hermano y se quedó estudiando un texto en la palabra y dice: oye, yo había leído tantas veces este versículo, pero no había entendido. Coloco el ejemplo de nuestro hermano que nos presidió aquí. Dice que él se fue a la palabra y textualmente él dijo: hubo un texto que me marcó. Mire, es que a mí se me queda todo, ¿verdad? Gloria a Cristo. Nuestro hermano que nos presidió dijo: hubo un texto que lo marcó, le marcó su vida. Qué bueno que todos tengamos una palabra que marque nuestra vida. Amén. Bueno, entonces, para entender ese objetivo de Dios, para comprender, para entender, entonces abrimos el corazón, vamos a la palabra y creemos a ella. Amén. Y nosotros vamos a concluir pidiendo en oración que Dios nos abra el entendimiento. Que Dios no diga de nosotros: pero ¿por qué no entienden? ¿Por qué no entienden? Como pasó en los textos que hemos leído. Que Dios no diga de nosotros: ¿por qué no entienden? Que Dios pueda decir de nosotros: allá hay un grupo de personas, hombres y mujeres, que entienden para qué los tengo allí en ese lugar. Gloria a Dios. ¿Le parece bueno eso, amado? Entonces quiero cerrar aquí. Voy a concluir aquí. Y mira un punto más, o vemos mejor un punto más. Vaya conmigo al Evangelio de San Mateo, a su último capítulo. Amén. Unos minutitos y cerramos. Cerramos aquí. Eso, todos bien dispuestos. Parece que todo está bien allí en la parte de arriba, ¿verdad? Todos bien dispuestos allí, atentos, reverentes y, como siempre digo, aprovechando muy bien el tiempo. Vamos a cerrar aquí, amado. Y entonces, le dije, en el Evangelio de San Mateo, en el último capítulo, nos encontramos a Cristo reprochando a los discípulos. Amén. Lo tiene. Gloria al nombre de Jesucristo. Qué bueno es Dios. Amén. Bueno, tengo un texto aquí. Vamos a mirar algunos puntos claves. Entonces les dejo un texto aquí pendiente. Pero vámonos mejor al último capítulo del Evangelio de San Marcos. Amén. Y ahora regresamos, o vamos mejor allí a Mateo, para irnos ubicando allí muy bien en el panorama, si el tiempo nos permite. En el último capítulo del Evangelio de San Marcos, amén, el Señor Jesucristo se aparece a sus discípulos. Amén. El Señor se aparece a los discípulos. Les dije Marcos 16, sí, eso es. San Marcos 16, el último capítulo del Evangelio de San Marcos, y el versículo 14, ahí está, eso es. Dice, está hablando el Cristo resucitado. Cristo se aparece a sus discípulos y dice, allí el versículo 14, finalmente se les apareció. El Señor se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, los discípulos no habían entendido para qué el Señor los había llamado. Cuando Cristo va a la tumba, ellos se llenan de dolor, se llenan de aflicción, se llenan de tristeza y finalmente se llenan de incredulidad. Cuando Cristo se aparece a ellos,
Dice la palabra que el Señor les reprochó dos cosas. Y esto lo está haciendo el Señor con los discípulos, los que habían visto tantas veces los milagros del Señor. Cristo esperaba que ellos hubieran entendido las cosas. Y vuelvo a repetir la nota que mencioné hace un momento, amado. Un milagro no cambia para nada. Yo conozco gente a quien Dios le ha hecho cualquier cantidad de milagros y continúa sin entender, ¿verdad? Yo he conocido gente que Dios la levantó de una cosa, de la otra, y no entienden, continúan indiferentes, lejos de Dios. No, amado, no. El entender el propósito de Dios va más allá de una sanidad, va más allá de eso. Entonces Cristo, si aparece aquí estas personas, dice, le reprocha la incredulidad. No habían creído. Estuvieron con el mismo Señor Jesucristo, pero nunca creyeron, ¿verdad? Nunca creyeron. El Señor les reprocha la incredulidad, la dureza del corazón. No habían creído. Ellos dijeron, Cristo fue a la tumba y se acabó todo. Ahora, usted nota en la palabra, cuando usted estudia los evangelios, siempre que Cristo hablaba de muerte, hablaba de resurrección. En la palabra, siempre que Cristo habla de muerte, inmediatamente habla de resurrección. Los discípulos se quedaron solamente en la muerte de Cristo, en la muerte de Cristo. Por eso tanta gente derrotada, fracasada, porque solamente se quedaron en la muerte de Cristo. Pero Cristo no se quedó en la tumba. Él vive por toda la eternidad, gloria a Dios. Mire, amado, yo a veces digo, si nosotros entendiéramos realmente que nuestra vida está en las manos de un Cristo resucitado. Digo, analizo. Si todos nosotros entendiéramos que nuestra vida está en las manos de un Cristo resucitado, el panorama sería diferente, amado. No tendríamos tantas personas derrotadas y fracasadas. Usted ve que hay personas que solamente hablan de fracaso, de derrota, de negativismo, y que esto, que allí, que mire, que esto es. Amado, no, cambie ese panorama, cámbielo, dele la vuelta, dele un vuelco total a ese panorama. Es cierto que hay momentos duros, es cierto que hay momentos difíciles, es cierto que hay momentos muy fuertes de prueba, pero también es cierto que nuestro Dios es todopoderoso, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Bueno, quiere dar esa alabanza al Señor, déla con toda libertad. De esa alabanza vive Jesucristo, gloria a Dios. Si usted y yo entendiéramos que nuestra vida está en las manos de un Cristo resucitado, qué bueno entender eso, qué bueno entenderlo. Si usted y yo lográramos entenderlo, que nuestra vida está en las manos de un Cristo resucitado, mire, amado, se produciría un impacto tan terrible de lo cual usted y yo no tenemos idea todavía. Trabajaríamos más por la causa del Señor. Dejaríamos tanta frialdad, dejaríamos tanta tibieza. Si muchos de nosotros entendiéramos que estamos en las manos de un Cristo resucitado, si lo entendiéramos, dejaríamos tanta frialdad, dejaríamos tanta tibieza, dejaríamos de pecar, le tomaríamos fastidio al pecado, dejaríamos tanto materialismo, dejaríamos tanto apego a lo terrenal, nos consagraríamos más al Señor, trabajaríamos más por Cristo y llevaríamos una vida más consagrada a la presencia del Señor. ¿Le parece eso, amado? Hoy día tenemos que luchar contra la frialdad, la tibieza y todas aquellas cosas. Si lo entendiéramos, lo haríamos mejor. Entonces, tenemos que creer a la palabra. El Señor reprocha aquí aquellas cosas. Los discípulos no lo entendieron, y por eso el Señor tuvo que aparecerse a ellos y decirles: entiendan que yo soy el que vivo por toda la eternidad. Y un texto más en San Lucas para complementar aquí esta parte. Cerramos aquí.
En San Lucas, capítulo 24, hay un momento cuando el Señor se acerca a dos de sus discípulos que no habían entendido el propósito del Señor. Y Cristo tiene que orar por ellos para que el entendimiento les fuera abierto, ¿verdad? En el versículo 13 del capítulo 24, lo tiene allí, San Lucas, ¿verdad? Eso es. ¿Listo? Unos minutitos para cerrar. San Lucas capítulo 24, versículo 13. Cristo se ha levantado de la tumba. La resurrección de Cristo es un hecho maravilloso, poderoso, sobrenatural. Y Él se acerca a dos de sus discípulos que van tristes, cabizbajos, pensativos, deteriorados, aplastados, acabados. Bueno, agréguele todo lo que usted quiera de allí en adelante. Dice el versículo 13 de Lucas 24, dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y hablaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les pregunta, versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Miren, dos discípulos van caminando, ¿verdad? A Emaús, van regresando, habían estado en Jerusalén, van camino a su aldea. Ellos habían escuchado muchas predicaciones del Señor, pero no las habían entendido, porque tenemos que entender. En un punto el Señor se acerca a ellos, pero no le conocen. Por su incredulidad, sus ojos, ¿verdad? Están velados, su entendimiento. No porque el Señor lo quisiera así, sino por la incredulidad de ellos. Porque cuando nuestro corazón se llena de incredulidad, menos vamos a entender las cosas de Dios. Note que en el versículo 17, entonces el Señor se acerca y habla con ellos. Les hace una pregunta en el versículo 17, en la parte final: ¿por qué están tristes? ¿Por qué? Ustedes van a la iglesia, ustedes cantan coros, hasta hablan en lenguas, pero ¿por qué están tristes? ¿Cuál es el origen de esa tristeza? ¿Verdad? El origen de esa tristeza era porque no habían entendido las cosas de Dios, no habían entendido el propósito de Dios. Amén. Y el Señor comienza a hablar con ellos. Oiga, el Señor caminando con ellos, y ellos no saben que ahí está el Cristo resucitado. Oiga, cualquier parecido con la realidad, cualquier parecido con la realidad. En el versículo 18 dice que uno de ellos, llamado Cleofas, le dice al Señor: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? El Señor les dice: ¿cuáles cosas? No sé de qué me están hablando, muchachos. No tengo ni idea de qué me están hablando. ¿Qué cosas? Ellos le dijeron de Jesús Nazareno. Mire, los discípulos evangelizando a Jesús. Amén. Cuando el Señor les pregunta a ustedes de qué están hablando, ellos le dijeron: ¿pero cómo? ¿Usted es el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén estos días? El Señor les dice: no sé de qué me están hablando. Ellos le dicen de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Oh, gloria. Comienzan a evangelizar a Cristo. Comienzan a evangelizar a Cristo. ¡Ja! Yo me imagino al Señor en un tono de humor allí, diciendo el Señor: tantas veces estos hombres en culto y nunca aprendieron. Nunca aprendieron. Y nunca aprendieron. Amén. Hay personas que van a pasar años y años en una iglesia, pero nunca van a aprender. No es el caso de ninguno de nosotros, amén, amado. No es el caso aquí de ninguno, ¿verdad? Porque aquí todos estamos con un corazón abierto para la presencia del Señor. Pero sucede algo, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando ellos le están hablando a Jesús de Jesús, suceden cosas, ¿verdad?, impactantes. Cuando ellos le están hablando a Jesús de Jesús, ¿verdad? Bueno, ellos siguen hablando tantas cosas. Y el Señor ahora les va
a decir algo que no suena muy llamativo. Versículo 25, ahí de San Lucas 24. El Señor les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y el Señor lo dijo en tono de exclamación, porque el Señor se aterra cuando una persona no capta. Hay personas que dicen: no, que venga el mismo Señor Jesucristo y me predique y yo me convierto. Mentira, mentira. El otro día había un hombre que lo evangelizábamos, le hablamos de la palabra, dijo: mire, para yo convertirme a Cristo necesito que venga él mismo en persona y me hable. Mentira. Mire, aquí está, aquí está la prueba, ¿verdad? Eso es mentira. Mire, aquí el Señor se acerca y ni porque estaba cerca aquí ellos creyeron. ¿Qué hizo Cristo? ¿Verdad? Cuando el Señor les dice: tardos de corazón para creer a lo que los profetas han dicho. Y el Señor los va a llevar a la palabra, ¿verdad? El versículo 27 dice: el Señor ahora les va a hablar a ellos comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor los llevó a la palabra. Cuando usted va a la palabra, entiende el objetivo de Dios para su vida, entiende el propósito. Note que el Señor los lleva a la palabra, ¿verdad? Los va a llevar a la palabra. Dice: comenzando desde Moisés, por todos los profetas, les declaraba lo que la Biblia, lo que la palabra decía de él, ¿verdad? Algo más, ¿verdad? Algo más. Ahora el Señor les va a abrir el entendimiento. En el versículo 31, ahí mismo de ese Evangelio de San Lucas 24, dice: les fueron abiertos los ojos. ¿Eran ciegos ellos? No, no eran ciegos. Ninguno de ellos era ciego. Hasta veían mejor que nosotros, porque iban en ese camino, ¿verdad? Y no tenían ningún sistema de ubicación satelital, no tenían lo que tenemos nosotros. Veían mejor que nosotros, veían mejor. Pero dice el Señor, ¿verdad? Ahora les va a abrir los ojos. Dice: les fueron abiertos los ojos. Qué bueno hoy en una oración sincera decirle: Señor, enséñame a comprender el propósito con el cual me tienes aquí en este lugar. Y para que no haya la más mínima duda, estoy diciendo: nadie está por casualidad. Eso está claro, ¿verdad? Nadie está por casualidad. Hay un programa. Entonces el Señor, ¿verdad?, les abre los ojos. Cuando Él les abre los ojos, versículo 31 dice: le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista, ¿verdad? Ahora, para cerrar, luego, bueno, todo esto es una experiencia impactante. Dice que el Señor ahora les abre los ojos. Que Dios nos abra el entendimiento. Al abrirnos el Señor el entendimiento, usted nunca va a querer apartarse del Señor. Yo vengo diciendo: ¿por qué hoy tan fácilmente la gente se descarría? ¿Por qué hoy tan fácilmente una persona se descarría? ¿Por qué? No entiende, no entiende. Yo en mis oraciones le digo: Señor, si intentare apartarme de ti, mejor córtame, Señor. Si mi corazón intentare apartarse de ti, mejor córtame. Porque ¿para qué vida sin Jesucristo el Salvador? Amén. Y la gente se descarría tan fácilmente. Hombres y mujeres, jóvenes, líderes, pastores, se descarrían con una facilidad que asusta. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde, amado. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde y nos ayude a todos. Aleluya. Y entonces, aparte de que el Señor les abre los ojos, los lleva a la Escritura para que entendieran. Amén. Ahí mismo en ese capítulo 24, el versículo 45 dice: les abrió el entendimiento. No solamente el Señor les quita la ceguera espiritual, sino que ahora dice:
les abre el entendimiento para que comprendan la escritura, para que entiendan el propósito del Señor. Qué bueno que Dios en esta hora nos abra el entendimiento, amado. Qué bueno que en esta hora el Señor nos quite toda venda espiritual que todavía persiste en nosotros. Y qué bueno que en esta hora Dios, por su Santo Espíritu, nos haga comprender el objetivo con el cual el Señor nos tiene aquí en este lugar. Quiere darle gracias a Dios por la palabra, amado. Quiere colocarse allí de pie para decir: Señor, gracias por tu palabra. Si algo ha quedado de esta palabra en su corazón, amado, agradézcaselo al Señor. Si algo ha quedado de parte de Dios, si algo ha quedado a través de la palabra, si algo quedó en su vida, mi amado, podemos decirle en esta hora al Señor: gracias, Dios, gracias por tu palabra, Padre amado. Gracias, Dios, por tu palabra santa, Señor. Gracias por esta palabra viva. Gracias, Señor, por todo lo que tú me enseñas a través de ella. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Eleve una oración al Dios del cielo, mi amado, con todo su corazón. Si tal vez usted es una persona que se ha preguntado: ¿con qué objetivo estoy yo aquí? Si tal vez en algún momento de su vida usted ha dicho: ¿pero qué objetivo tiene ser cristiano? Si en algún momento usted se ha preguntado: ¿qué objetivo tiene caminar con Cristo? ¿Cuál es el objetivo de esta vida cristiana? Si tal vez en algún momento usted se ha preguntado tantas cosas como estas, amado, llega el momento de decir: Señor, hazme entender tu propósito en mi vida. Hazme entender, Señor. Aleluya. Hazme entender, Padre mío. Hazme entender ese propósito. Hazme entender el objetivo, Señor. Hazme entender para qué me tienes en este camino, Señor. Hazme entender por tu palabra, por tu Espíritu Santo, ¿para qué estoy yo en esta congregación? Oh, amado, aquí hay gloria de Dios. Aquí hay presencia del Señor. Qué bueno que todo este pueblo siga adelante en el camino de Cristo. Qué bueno que todos nosotros, amado, sigamos caminando en pos del Señor. Son días finales. El tiempo se acorta cada día. El tiempo se acorta, mi amado hermano. Qué bueno que entendiéramos que este último tiempo es para vivirlo para Dios. Que todos podamos entender que estamos viviendo la última etapa en la historia. Que todos podamos entender, con la ayuda del Señor, estamos viviendo la última etapa en la historia, mi amado. La última etapa. No se desprenda del Señor. No intente apartarse del Señor. No intente desubicarse del programa que Dios tiene con su vida. Hable con Dios en esta hora. Hable con Dios. Hable con Dios. Hable con Dios en esta hora. No